Pero ten en cuenta que ser full stack no es hacer todo y tampoco es dominar todas las tecnologías, porque no se puede. Querer dominar todas las tecnologías es como meterte esos buffets de come todo lo que quieras y tú entras diciendo voy a arrasar, conmigo van a perder, conmigo van a quebrar. Claro, ese buffet lleva 50 años y seguramente eres el primero que pensó que lo iba a hacer quebrar, ¿no? Y a los 5 o 10 minutos estás con la barriga explotando y dices que ya no puedes más de haber comido tanto, que ese es el negocio del buffet, ¿no? Es mejor ir con calma a ese buffet, escoger bien los platillos que te vas a servir y comerlos con calma. Es lo mismo con el full stack, ¿no? Hay todo un buffet gigante de tecnologías, quieres aprenderlas todas y empiezas a picotear cursos por aquí, cursos por acá, cursos por allá. Al final no aprendes nada bien y terminas abrumado, indigestado, estresado, quemado, con burnout. Así no se estudia. De hecho, más adelante vamos a hacer un video donde te vamos a explicar cómo estudiar programación correctamente para no quemarte y no perder el tiempo. En este video te voy a contar lo que debes aprender si quieres ser full stack. Es fácil, debes tomar los más de 300 cursos que tenemos en EDTeam. No, es broma. Lo que debes hacer es tomar nuestro bootcamp definitivo de 2 semanas para hacer full stack. En este bootcamp vas a aprender todas las tecnologías que piden las más grandes industrias y las más grandes empresas, y en menos de un mes vas a estar ganando miles de dólares, trabajando desde cualquier lugar del mundo, desde la playa incluso. O mejor aún, no nos pagues y el día que consigas trabajo nos llevamos tu sueldo. También es broma, aunque esto ya no da tanta risa, da un poco de rabia, ¿cierto? Por la manera en que se aprovechan empresas e influencers, ¿no? Por likes, views, ingresos y tal, usando estas terminologías y vendiéndote cosas raras, ¿no? Así que para ayudarte de verdad a navegar entre este océano, este mar de tecnologías y que no quedes abrumado e indigestado como en el buffet, hemos grabado este video para orientarte sobre todas las tecnologías para hacer un full stack. Y aún queda pendiente el video sobre cómo estudiar programación sin quemarte, así que comenta si quieres verlo muy pronto en este canal. Entonces, ¿cuál es la ruta definitiva para ser un programador full stack? Repite conmigo. No existe una ruta para ser full stack. Existen muchos caminos y te toca elegir el tuyo. Si alguien te dice que tiene la ruta definitiva para ser full stack, miente y escapa de ahí lo antes que puedas. Y recuerda que más que ser full stack, entendido como hacer todo el desarrollo uno solo, lo que tú necesitas más es comprender completamente todo el ciclo de desarrollo web, que es muy amplio e incluye todas las tecnologías, y teniendo ese panorama completo, poder elegir mejor en qué parte especializarte sin dejar de entender el panorama completo. Por lo que este video no es para decirte que tomes todos los cursos de esta lista, porque no podrías, son muchos, sino para que puedas entender todo el panorama y escojas tu propia ruta. Además, te recuerdo que solo hasta mañana, 1 de septiembre, todos los cursos para hacer full stack están con 40% de descuento en EDTeam. Si compras un curso en EDTeam no tiene tiempo límite, es decir, te lo puedes quedar para siempre y siempre estar repasando y sacando apuntes. Así que aprovecha hasta mañana 40% de descuento en todos los cursos para hacer full stack. Que me estoy contradiciendo al recomendarte cursos para hacer full stack cuando he dicho que no se puede hacer full stack. Lo que pasa es que te estoy recomendando cursos para que tú dentro de todos esos cursos elijas los que quieras tomar. Recuerda, solo hasta mañana 40% de descuento en todos los cursos para hacer full stack en EDTeam. ¿Y por qué EDTeam? Porque en español nadie te explica mejor. Lo primero que te recomiendo en este camino es nuestro curso gratuito La Ruta del Desarrollador Web. Este curso te enseña todo el panorama del desarrollo web y todas las tecnologías implicadas, porque cuando tú entras hay un vocabulario gigante, que Git, que base de datos, que SQL, que API, que GraphQL, que backend, que frontend, que SPA, que server-side rendering. Son tantos términos que uno se asusta ni bien llega, ¿no? Entonces este curso gratuito te va a llevar de la mano por todo lo que significa el desarrollo web e incluso áreas relacionadas. Así que este curso te va a ayudar a comenzar y tener un mapa claro de en qué mundo te estás metiendo. Y además de que es gratis, no existe otro curso así en español. Recordemos que full stack significa, o se supone que significa, backend más frontend. Así que independientemente de que quieras hacer un backend, un frontend, un full stack o un Megazord fusionado con Tortugas Ninjas, hay ciertas tecnologías que tienes que saber sí o sí porque son transversales a todo el proceso del desarrollo web, y son las siguientes. Número 1, HTML. Este es el lenguaje que se creó para la web. Se usa para estructurar la información, hacerla accesible y semántica. Y si eres de las personas que discute sobre si eso no es un lenguaje de programación, estás perdiendo tontamente tu tiempo, porque independientemente
independientemente de eso, tienes que aprenderlo sí o sí. Número 2, programación desde cero. Porque si quieres ser un desarrollador web, tienes que programar. Pero mucha gente comete el error de meterse directamente a un lenguaje, JavaScript, PHP, Java, Python, y se marean con el lenguaje, porque primero tienes que aprender la lógica y los fundamentos de la programación. Y ahí es donde fallan muchos cursos. Por eso hemos creado un curso completamente gratis para que aprendas los fundamentos de la programación. Miles de personas aprendieron a programar con este curso y ya están trabajando. Número 3, JavaScript. Porque podrías aprender tan solo JavaScript y quedarte con solamente ese lenguaje y aún así ser full stack, porque es el único lenguaje que funciona en servidor, en cliente e incluso en la base de datos. Número 4, Git. Porque sin Git no importa qué tan buen programador seas, no te van a dar trabajo. Es más, no sé qué tan buen programador seas si no sabes Git, porque Git permite hacer el seguimiento de todos los cambios del proyecto e incluso gracias a Git varios programadores pueden trabajar sobre el mismo código. Número 5, SQL, porque las aplicaciones necesitan almacenar sus datos de forma persistente. Ya hemos hablado en un video sobre la RAM, hemos hablado sobre la caché y cómo estos datos son simplemente temporales. Las bases de datos permiten guardar los datos para siempre y de una manera estructurada. Existen muchos tipos de bases de datos, pero el más usado es SQL. Así que no importa si quieres ser frontend, por lo menos deberías saber lo básico de SQL. Número 6, administración de servidores Linux, porque si te dedicas a la web, las probabilidades de usar Linux son de más del 90% o quizás más del 95%. No importa si desarrollas con tecnologías Microsoft como C#, .NET, igual vas a desplegar en la mayoría de los casos a servidores Linux. Así que conocer por lo menos lo básico de cómo se estructuran las carpetas, de cómo se configura un servidor en Linux, también tienes que aprenderlo. Y número 7, manejo de la terminal, porque si vas a trabajar con Linux, la mayoría de las veces no vas a estar en una interfaz con iconitos y un cursor para hacerle clic, sino que te vas a comunicar con Linux a través de una línea de comandos. Para muchas personas esto es intimidante, así que tenemos un curso 100% gratis para que le pierdas el miedo a la terminal y veas que no es tan difícil. Ahora que ya sabes las tecnologías que deberías saber sí o sí independientemente de si quieres ser frontend y backend, metámonos más a fondo al mundo del frontend. Como tú ya sabes, frontend es la parte del desarrollo web que se ejecuta en el lado del cliente, es decir, dentro del navegador. Y puesto que los navegadores web hoy por hoy son súper poderosos y procesan cosas increíbles que hasta videojuegos corren dentro del navegador, por ejemplo Fortnite completo corre en el navegador, pues el frontend es cada vez más complejo y existe gente que todavía cree que el frontend es poner un colorcito y poner una figurita encima. No, es increíblemente complejo, además con todas las tecnologías que existen. Un programador frontend tiene entre sus responsabilidades la implementación de la interfaz, pasar de un mockup hecho con Figma a código HTML y CSS. Además tiene que comunicarse con el backend a través de las API, es decir, consumir los servicios, manejar el estado de la aplicación, la interacción del usuario y toda la lógica del lado del cliente. Sin contar que todo esto debe funcionar en todos los navegadores. Sí, incluyendo los de Apple, que suelen ser una basura. Así que las tecnologías y cursos que debes tomar para hacer un frontend son los siguientes. Toma nota. Número 1, HTML, CSS y JavaScript, que son las tres tecnologías web por excelencia, los tres únicos lenguajes que funcionan dentro del navegador. HTML, como ya vimos, es para estructurar la información, CSS es para hacer bonitas las páginas web. Y no menosprecies a CSS, porque sin este lenguaje la web sería horrible, sería un texto negro con imágenes cuadradas espantoso. Y por último, JavaScript, que es el único lenguaje de programación que funciona en el navegador y como lenguaje de programación permite agregarle lógica y funcionalidades mucho más potentes a nuestra aplicación web. Número 2, TypeScript. Y a pesar de que JavaScript tuvo su época dorada en que era el lenguaje número 1 del mundo, muchos programadores que venían de otros lenguajes más tradicionales miraban a JavaScript como con mala cara, ¿no? Porque JavaScript maneja los tipos de una forma bastante rara, la programación orientada a objetos también de una forma curiosa llamada prototipado, y además le faltaban funciones que otros lenguajes sí tienen. Para eso Microsoft crea TypeScript. TypeScript es un superset de JavaScript, es decir, un JavaScript con más cosas, con superpoderes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hoy por hoy TypeScript es utilizado por todos los frameworks frontend. Y hablando de frameworks, el número 3 son frameworks y librerías para frontend, porque en la industria actual trabajar un frontend con purito JavaScript o purito TypeScript no es una muy buena idea, porque como ya te dije, el frontend es muy grande, ya no es como antes con los tiempos de jQuery que capturabas un clic y mostrabas un modal o abrías y cerrabas un menú y un par de cositas más. Ahora el frontend es tan complejo que jugársela a JavaScript puro es un riesgo muy grande. Para eso existen soluciones como React, que es el más demandado de la industria. Por cierto, tenemos un curso actualizado a 2022 con las últimas novedades de React, así que corre a tomarlo. También tenemos opciones como Angular y Vue que también puedes aprender en Edeteam. Y número 4, testing con JavaScript, porque una de las cosas que separa a un programador junior de un senior es el testing, porque un programador junior quiere que las cosas funcionen y ya, pero un programador senior quiere que las cosas funcionen bien y que funcionen hoy, que funcionen mañana y que funcionen de aquí a un año, que no se estén rompiendo las cosas. Y para eso el testing es fundamental.
brutal, así que tienes que aprender a hacerle testing a tu código. Y si no hay un solo camino para hacer frontend, y eso que en frontend solamente existen 3 lenguajes y solamente uno de ellos es de programación, y aún así no hay un solo camino, imagínate en el backend donde hay muchos lenguajes, frameworks, ORM, etc. El programador backend se encarga de la conexión a la base de datos, de la creación de las APIs, de la seguridad, del rendimiento y de la lógica de negocio de la aplicación. Es decir, que realmente en el backend está el corazón de la aplicación. El frontend es súper importante, pero la lógica de negocio está en el backend. Veamos los posibles caminos para hacer un backend. Número 1, backend con Java. Java es históricamente el lenguaje más popular para backend en las grandes empresas. Además, Java es uno de los lenguajes preferidos por los microservicios y está en el top 5 de los lenguajes más usados en todos los rankings a nivel mundial. Así que si escuchaste a alguien diciendo Java se va a morir, Java se va a morir, Java se va a morir, seguramente es un ratkit. Java es usado por empresas como Twitter y Netflix y lo que necesitas aprender es Java Enterprise Edition y el framework Spring. Número 2, backend con Python. Python es un excelente lenguaje para el backend porque es muy rápido de aprender, tiene una sintaxis sencilla y hacer desarrollo web es bastante divertido y poco verboso porque tiene frameworks como Django o Flask que tienen una curva de aprendizaje bastante sencilla y además lo utilizan en su backend empresas como Spotify, Pinterest o Instagram. Número 3, backend con JavaScript. Gracias a Node.js podemos sacar a JavaScript del navegador y hacer que también funcione en el servidor, con lo cual JavaScript es el único lenguaje que se puede usar en todo el stack de la aplicación. Además existen frameworks como Express para agilizar las tareas con Node.js, además Next para React o Nux para Vue que hacen el server-side rendering de las páginas web, es decir que las entregan desde el servidor. Compañías como PayPal, Uber o Airbnb utilizan Node.js. Opción 4, backend con PHP. PHP es el lenguaje de backend con mayor cuota del mercado, principalmente por soluciones como WordPress que acaparan una torta gigante del mundo web y además tuvo su época dorada, luego tuvo su época de decaimiento. Tenemos un video aquí en YouTube donde te hablamos de toda la historia de PHP, pero luego resurgió gracias al framework Laravel. Y es que lo que le faltaba a PHP no era ser un mejor lenguaje, ya era un excelente lenguaje, le faltaba un gran framework que lo acompañe, porque todos los otros lenguajes tienen sus grandes frameworks. Y con Laravel llegó ese gran framework que puso de nuevo a PHP en el top de los lenguajes de programación. Una empresa muy famosa que utiliza PHP y seguro te sorprende es Slack. Número 5, backend con Go. Esta es una de las revelaciones de los últimos años, porque aunque Go no es un lenguaje reciente, sino que ya tiene sus añitos, en los últimos años ha crecido muchísimo y según una encuesta de Hired es el lenguaje más solicitado por la industria. Go es utilizado principalmente para microservicios, combina lo mejor de C, lo mejor de Python, con lo cual tenemos un lenguaje muy veloz, con una sintaxis sencilla y que es capaz de soportar cargas de usuario muy grandes gracias a la concurrencia. Go es utilizado por compañías como Dropbox, Mercado Libre, Twitch o también Edeteam. 6. Backend con Ruby. Ruby es un lenguaje con una sintaxis súper sencilla que alcanzó una gran popularidad con el framework Ruby on Rails y también por su gestión de dependencias, las famosas gemas, que hacía que trabajar con Ruby sea muy bonito. Además, Ruby on Rails sirvió como inspiración para Laravel, por si no lo sabías. Ruby es utilizado por compañías como Stackshare, 77 Signals o Shopify. Número 7. Backend con C# y .NET. El lenguaje estrella de Microsoft, con el perdón de TypeScript, es C# y esta es una de las opciones más queridas por los programadores web. Y es que hace tiempo Microsoft abandonó esa imagen de empresa despiadada que ataca el open source. C#, .NET son open source, puedes desplegar a Linux también las aplicaciones que crees con estas tecnologías y también están abiertas a muchas plataformas. No solamente se utilizan para tecnologías web, sino también para móvil, para escritorio e incluso para videojuegos. Empresas como Microsoft, obvio, Samsung o Stack Overflow utilizan C# y .NET. Y número 8, las API REST y GraphQL. Y es que la capa de comunicación entre el backend y el frontend son las APIs y uno de los roles más importantes de un programador backend es crear las APIs que exponen los datos para que las consuma el frontend o los consuma otro backend también. El tipo más utilizado de API es REST y en Edeteam tienes cursos para crear API REST con todos los lenguajes de programación que te hemos comentado. Además existe una alternativa a las API REST que es GraphQL, que lo que hace es delegarle responsabilidades extra al cliente para hacer las consultas. Es como hacer SQL desde el frontend, cosa curiosa. Además te cuento que si quieres saber un poco más de las APIs o de GraphQL tenemos videos gratuitos aquí en nuestro canal de YouTube y también tenemos cursos en Edeteam para que profundices en estos temas. Y para terminar con la lista hablemos de base de datos, porque aunque las bases de datos se suelen empaquetar dentro del backend, técnicamente es una especialización aparte. Por ejemplo, existen los famosos ORM, que son una forma de que los programadores, sin conocer mucho de SQL, hagan sus consultas utilizando sus lenguajes de programación favoritos. Entonces, para dominar la base de datos relacionales, que son el tipo más comunes, lo primero que debes aprender es el diseño de base de datos relacionales junto con el lenguaje SQL, porque este lenguaje se utiliza en toda la base de datos, MySQL,
Postgres, Oracle, SQL Server, etc. Claro que con pequeñas diferencias. Por ejemplo, SQL Server utiliza TSQL, Postgres utiliza PGSQL, mientras que Oracle utiliza PLSQL y MySQL SQL de toda la vida. Postgres y MySQL son motores open source y gratuitos, mientras que Oracle y SQL Server son motores de pago. Todos son excelentes y tienen gran cuota de mercado. Ahora, si quieres irte por base de datos no relacionales o no SQL, que lo que hacen es meter todo sin normalizar la información, tenemos un video en el que te hablamos más de la base de datos para que entiendas esta diferencia. Pero si quieres un video exclusivo explicándote la diferencia entre SQL y no SQL, déjalo en los comentarios y lo hacemos. Pero volviendo al tema, si quieres aprender base de datos no SQL, la más utilizada en el mundo es MongoDB, que también la puedes aprender en EDTeam. Y por último, existen áreas que no son ni backend ni frontend. Sin embargo, considerando que el full stack no tiene límites definidos, igual te las cuento por si te interesan y quieres darles una mirada, ¿sí? En primer lugar, UI y UX. Esta área está muy pegada al desarrollo web, y un desarrollo web que no tenga UI y UX yo creo que va a salir mal, porque el UX se encarga de entender a los usuarios y de proponer soluciones para que los usuarios estén felices al utilizar la aplicación. Porque piénsalo, ¿para quién desarrollas una aplicación? Para los usuarios. No es para ti. Si tu aplicación no tiene usuarios, no vas a recibir inversión ni capital, no vas a recibir ingresos porque no vas a tener clientes. Así que estar seguro de que tus usuarios están felices con tu aplicación es fundamental. Luego tienes la parte del UI, que se encarga de que a través de toda esta investigación que hace UX y todas las pruebas con usuarios que hace UX, se encarga de crear mockups, se encarga de crear los diseños de la aplicación antes de que vayan a código. Y con estos diseños se vuelve a probar con los usuarios para ver si los usuarios entienden dónde están los botones, cuáles son las rutas para realizar una tarea, y cuando estamos seguros de que de verdad los usuarios están felices con esa aplicación, la mandamos a código. Así evitamos estar haciendo cambios y cambios y cambios sobre el código. Luego tenemos el área de cloud e infraestructura, porque todo el mundo cloud crece enormemente cada año, porque piénsalo, todas las aplicaciones van a terminar en la nube, así que mientras más aplicaciones hayan, mientras más programadores hayan, más profesionales en nube se van a requerir. Así que es un negocio que no para de crecer. Pero si no tienes claro qué es la nube, tenemos un video que te lo explica mejor que nadie en español. Y si quieres aprender más de la nube, deberías aprender sobre Linux, sobre administración de servidores Linux, también sobre AWS, que es el proveedor de nube más importante del mundo, Azure, que es la respuesta de Microsoft, GCP, que es la respuesta de Google. También tenemos a Docker para empaquetar entornos de desarrollo, tenemos a Kubernetes para conectar varios contenedores de Docker, y tenemos un video aquí en YouTube explicándote qué cosa es Docker y qué cosa es Kubernetes para que lo entiendas más a fondo. También tienes que aprender sobre microservicios, que es conectar muchas mini aplicaciones para crear una gran aplicación. Y también tenemos el tema de DevOps y de CI/CD para hacer todo el pipeline de integración desde que un programador escribe su código hasta que sale a producción. Espero no haberte mareado con tantas tecnologías en este video, pero es para que tomes nota y entiendas mucho más en qué consiste este mundo del desarrollo web. Y recuerda, lo más importante, que este mundo del full stack es como el buffet del que hablábamos al inicio, ¿no? Tú crees que puedes tragar de todo, pero es una trampa, porque apenas comes 2-3 platillos ya tu estómago está reventando. Lo mismo cuando empiezas a picotear cursos, quedas abrumado, estresado, quemado, sientes que no sirves para esto. No, yo no sirvo para esto, mejor regreso a mi trabajo antiguo. Si tuvieras una ruta muy clara, que espero que este video te haya ayudado a entender mejor esa ruta, podrías estudiar sin abrumarte, decir, ok, existen muchas tecnologías, las entiendo, pero aquí me voy a especializar. ¿Te acuerdas de las personas en forma de T? Una T en bol me dijeron en el video anterior. Sí, esas personas en forma de T, ese es el mejor tipo de profesional en el que debes convertirte. Especialízate en un área, pero ten un conocimiento general de todas las demás. Espero que este video te haya ayudado mucho a dejar de abrumarte con tantas cosas. Igual te debo el video de cómo estudiar programación sin quemarte, viene muy prontito aquí en EDTeam. Y recuerda que hasta el día de mañana, 1 de septiembre, tenemos un descuento del 40% en todos los cursos de Full Stack. Y si no sabías qué aprender para hacer Full Stack, lo aprendiste en EDTeam. Comienza a estudiar gratis en ed.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor. Ruby es utilizado por compañías como Slackshare, 37,